Había una vez en las profundidades del conurbano una muchacha que se parió a sí misma y tuvo un segundo nacimiento como trans. Desgraciadamente, en las profundidades del conurbano había un hombre anciano con 2 cuernos en su cabeza que tenía un espejo mágico donde observaba todas las trans del conurbano para masticarlas y luego escupirlas. Un día de esos de mucho frío, el espejo le mencionó: Su señoría, hay una travesti trans que usted no masticó y escupió y tiene un aspecto hegemónico. Es blanca como la nieve. Blanquita, la travita, había escuchado los rumores de que existía un señor que las acechaba a las chicas como ella. Loca del miedo, un día decidió cruzar el puente Alsina con la esperanza de no ser espiada por el señor anciano. Entre medio de la oscuridad descubre en Pompeya un edificio con 7 travestis trans que le dan asilo. Pero había que trabajar de algo y el espacio se lo iban a ceder a cambio de alquilar su cuerpo. Blanquita en el edificio se había ganado el respeto de todas sus compañeras. Por eso, uno de esos días se quedó sola, cuidando el imponente edificio. En esas horas algo terrible ocurrió, y es que el señor del espejo toca el timbre del portero pidiendo pasar. Bella joven, quiero decirte que tú eres la más linda de todas tus hermanas compañeras. Déjame pasar y te prometo amor eterno. Te corresponderé, te daré todos tus gustos y gritaré al mundo que te amo sin vergüenza de que tú estés a mi lado. Afortunadamente el intento fue fallido y Blanquita, la travita, le cortó el portero eléctrico. Las chicas no llegaron y nuevamente el señor tocó el portero. Blanquita debía atender porque tenía poco dinero. Una voz en el portero dice: Querida mujer, te pido que me dejes abrazarte, ya que soy un hombre muy bello y conmigo tendrás el placer asegurado. Blanquita volvió a cortar, pero a las 2 horas nuevamente tocaron el portero. El señor dice: Blanquita, sé que tu estómago suena en este momento. Te doy un sándwich de jamón y queso a cambio que me dejes probar tu blancura. El sonido de la puerta dio lugar y el señor de cuernos empezó a subir por el ascensor hasta que finalmente había llegado al departamento. Al abrir, Blanquita se encontró con la terrible imagen. Rápidamente el señor abrió su boca gigante y asquerosa. La empezó a masticar. Por dentro Blanquita nadaba entre ese mar de saliva. Se iba golpeando con las muelas del señor hasta que finalmente la escupió. Cuando las chicas llegaron, se encontraron con esa escena y todo el departamento dado vueltas. Blanquita se encontraba viva, desgastada, sin energías. Una de las chicas sacó un vestido blanco de su closet y se lo mostró a Blanquita. Ella lo observó y empezó a nacer la esperanza, porque asoció el color blanco con el color del guardapolvo de los colegios. Y este fue el cuento de Luz Ventura. Estamos con Luz Ventura. Ella está estudiando para maestra de grado. Ya te estás por acercar al año y medio, te falta para recibirte. Ella escribe cuentos desde muy pequeña. ¿Desde qué edad exactamente? Y mira, siempre desde chica, incluso cuando iba a la primaria, me acuerdo que me mandaban de tarea a hacer cuentos y para mí era un placer absoluto crear cuentos. Y lo disfrutaba tanto, e incluso mi papá fue mi docente en su momento y mi papá le mostraba los cuentos a las maestras se pasaban los cuentos porque siempre las incorporaba en las historias. Haciendo teatro, ¿no? Ah, sí, hicimos teatro, sí. Sí. Con Lautaro en ese momento hicimos Ventana Eléctrica, que era también otro cuento que fue adaptado a obra de teatro en el Paseo de la Plaza. Y después estuvimos en el Teatro Buenos Aires. En el Teatro Buenos Aires con el show del monito docente y el gato conductista, que es una obra que trata sobre la docencia y todo. Ella fue, además, sos directora de tus propios cuentos. ¿Y qué hay en los cuentos?
¿Es en primera persona? Por ejemplo, en el cuento de Blanquita, de Blanca la Travita. Blanquita la Travita, sí. ¿Cómo fue ese proceso para crear ese cuento? Porque vos tuviste que hacer un antes y un después. ¿Cuándo empezó? Sí, en realidad yo agarro momentos de la vida, que algunos son reales, otros no, y los voy mechando y con eso le voy agregando la fantasía. A mí también nos has escribido Sí. en el boliche. Sí, también, sí, me acuerdo que sí. ¿Qué será de la vida del maldito? Sí, una vez Tomás? estaba en un boliche y estaba escribiendo también. Pero estaban muy buenos. Y esos personajes, este cuento de esta hada, vamos a poner, de este personaje antihéroe. En realidad ¿Blanquita es antihéroe? es una referencia... ¿O el cuento? Este cuento es una referencia a Blancanieves y suceden todas las cosas que pasan en el cuento de Blancanieves, pero desde el aspecto trans. Porque nosotras, una de las cosas que no tenemos en la vida son espejos. Porque esto es todo muy nuevo ahora. Entonces no hay espejos. Entonces, bueno, un cuento trans de Blancanieves, por ejemplo, la bruja de Blancanieves vendría a ser este hombre anciano prostituyente que cosifica a la trans y la trata como objeto, ¿no? También está el hombre que la trata divinamente a la trans, pero en general, lamentablemente, falta mucho. Pero es como... Hay tantas cosas maravillosas. A mí me gusta, por ejemplo, mucho las brujas. Me encantan las brujas. Y el paralelismo que hay con el tema trans y las brujas es muy similar, ¿no? Claro. También en su momento perseguidas. Ahora ya no, ahora... Pero igual todavía falta. ¿Y sentís que se hace realidad el cuento o que en la vida es mucho más duro, más complicado el proceso? Por ejemplo, en la cotidianidad, me refiero. La vida es mucho más cruda, yo creo. Porque la identidad es todo en un ser humano. Ahora también, como les cuento esto que es de terror del trabajo, porque es una cosa oscura y negra, Sí. también está el lado maravilloso de ser trans, que yo siempre lo digo, que no se cuenta. Es un acto creativo ser trans, construirte a vos mismo, porque ustedes también, a pesar de que tienen su género de hombres, de varones, se construyen ustedes mismos. Y eso es maravilloso también. Y ese es el lado lindo. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que te da? Y porque mira, yo siempre digo, me pueden faltar muchos objetivos en la vida, ¿no? Que cumplir cosas que bueno, pero el que soy una trans, ya está cumplido eso. Estás empoderada. No sé si empoderada, pero ya es algo que cumplí y que me voy a llevar a la tumba. Bueno, gracias Luz Ventura, y espero que todos tus sueños se cumplan y que sobre todo no hablemos de etiquetas sino de respeto y de amor. Y bueno, y muchas Sí. gracias a ustedes Y porque... cuando estés en el teatro, avisá. Sí, muchas Así gracias pasamos el dato, ¿no? a ustedes porque mi objetivo de vida es contar mis cuentos también, así que además de seguirme construyendo. Gracias. Bueno, pasó por Salimos Peores Luz Ventura. Y nos vamos de esta manera con esta canción, nos vamos a esta pauta de canción. Miriam Mazunaka, Rumón de Salamanca.